Buenas tardes para los que estáis entrando. Vamos a esperar 3 minutitos más y comenzamos con el webinar. Comenzamos en 2 minutos. Vamos a dar un poquito más de tiempo a las personas que están entrando en el webinar y enseguida comenzamos. Vamos a dar un minutito más y en un minuto empezamos el webinar. Muy bien, pues vamos a comenzar el webinar. Mientras tanto puede que alguna persona se apunte, pero hay suficientes personas ahora ya a bordo, así que comenzamos. Muchas gracias a todos los asistentes, sobre todo con las dificultades que seguramente alguno de vosotros haya tenido por el apagón de ayer, que todavía se están restableciendo pues, conexiones a Internet y creo que ya en todos los puntos electricidad, pero sobre todo conexiones de Internet. Así que muchas gracias por el esfuerzo por asistir a este webinar, que pasaremos después también en grabación para que podáis consultar, así como nuestro contacto para que podáis hacer cualquier consulta al respecto. Bienvenidos a este webinar sobre EmiGo, que es una solución de MC Barcelona y que está comercializada por Datatec Instruments. Yo soy Daniel Puente, soy el director comercial de Datatec y con nosotros tenemos hoy a Marcos Purúa y a Jordi Soler, representantes del fabricante del software de MC Barcelona. Este software de EmiGo es un software que permite la medida de interferencias electromagnéticas utilizando osciloscopios, tanto para aplicaciones de troubleshooting como para aquellas aplicaciones que requieren de medidas conformes a la normativa CISPR 1611. El objetivo del webinar es que tengáis esta referencia de una solución rápida, muy versátil y que ofrece información adicional a los equipos actuales o más convencionales de mercado y que es mucho más conveniente en precio y sobre todo que es compliance totalmente con normativa. Así que hemos dividido el webinar en 3 partes diferenciadas. Una primera que es qué es EmiGo y qué ventajas tiene. Una segunda en la que haremos una demostración práctica con un equipo de mercado sobre cómo funciona el software de EmiGo. Y una tercera final en la que haremos un resumen de todas las ventajas de este sistema EmiGo,
una información sobre cómo se configura y cuáles son los precios de este software y de los sets de instrumentos asociados al software. Y, por supuesto, resolveremos cualquier pregunta en directo que tengáis y que podéis dejar en cualquier momento podéis dejar ya directamente en las preguntas del chat y que al final del webinar responderemos. Y si queda alguna, posteriormente resolveremos también por correo electrónico. Así que, sin más, comenzamos con la presentación de qué es EmiGo y qué le diferencia respecto a otros sistemas. Debemos tener en cuenta que en la compatibilidad electromagnética se siguen un conjunto de prácticas que pueden parecer desfasadas en muchos casos. Por ejemplo, las soluciones habituales son costosas y los métodos de ensayo son lentos y reactivos, ya que solo se implementan soluciones tras detectar un problema. Además, muchas soluciones de MC se aplican tarde en el proceso de desarrollo de un producto, siguiendo un proceso de diseño lineal que no considera la visión holística del producto ni la física que hay detrás de las relaciones causa-efecto de los problemas de MC que encontramos. Además, en la industria de la instrumentación, encontramos que el mercado está dominado por marcas tradicionales, las cuales, al calificar una solución como apta para compatibilidad electromagnética, esto automáticamente hace que el producto se escarezca considerablemente. Todo esto nos lleva a proponer un conjunto de nuevas maneras de trabajar donde las herramientas sean mucho más flexibles, mucho más asequibles y que nos permitan trabajar de una forma ágil a través de ciclos de desarrollo rápido y procesos dinámicos dentro del mismo diseño electrónico. Así pasamos de un enfoque basado en reglas a uno basado en riesgos, incorporando muchos más actores, muchos más tipos de soluciones que nos aportan ideas y soluciones innovadoras. En este par de imágenes se ilustra el mensaje clave que quiero transmitir. A la izquierda vemos un receptor de medida, probablemente de los primeros modelos que salieron al mercado. Pero los actuales siguen siendo esencialmente lo mismo. Instrumentos de propósito específico, con un alto coste y disponibles únicamente dentro de un contexto de laboratorio. A la derecha mostramos un hardware mucho más genérico que podría estar al alcance de la mayoría de los ingenieros que hacen ya sea diseño electrónico o incluso tareas de validación. Al utilizar hardware de propósito general, ponemos a la disposición de un mayor número de ingenieros un conjunto de herramientas que al final del día están destinadas también a democratizar la compatibilidad electromagnética. Entonces, ¿qué es EmiGo? Pues EmiGo es un software que permite utilizar instrumentos de propósito general, como los osciloscopios, y convertirlos en receptores de medida. Al ser un software, nos proporciona una capa homogénea compatible con muchas marcas y modelos de osciloscopios. Además, permite hacer actualizaciones continuas, rápidas y mejoras de sus funcionalidades que ofrecen una mejor experiencia de usuario y también una interfaz gráfica amigable para la utilización y configuración del software. Así, no solamente obtendréis resultados de una forma rápida aprovechando las ventajas de la medida en el dominio del tiempo, sino que también podréis procesar y analizar vuestros datos de una manera profunda sin renunciar también a cumplir con todas las características y aspectos que a nivel normativo se nos exigen por parte del CISPR. Pues bien, entonces, ¿cómo funciona EmiGo? Es un concepto relativamente simple y lo podéis ver representado en este diagrama de bloques. El instrumento cuenta con un conjunto de canales de entrada que reciben una señal proveniente de un transductor de medida, el cual puede ser una red de estabilización de impedancia, una sonda de corriente, una antena o sondas de campo cercano, por decir algunos ejemplos. Esta señal es muestreada y preprocesada antes de enviarla al núcleo matemático de MiGo. Es allí donde se realiza la estimación del espectro, se emulan las funciones de los detectores normativos como el quasi-pico o el CISPR average y además se realizan otro conjunto de operaciones. Estas operaciones nos ofrecen funcionalidades adicionales, como por ejemplo representaciones tiempo-frecuencia,
representaciones estadísticas como la del detector de APD o los diagramas de probabilidad. Y al conservar, además, todos estos datos en el dominio del tiempo, se nos permite al usuario un análisis detallado de las formas de onda. Estos datos se conservan para su visualización y reprocesado futuro, lo cual también permite una mayor explotación y aprovechamiento de los resultados de medida, incluso después de haber completado el ciclo de ensayos. La arquitectura de MiGo ofrece ventajas únicas que no se encuentran en otras alternativas del mercado. La primera de ellas, y también la más evidente, es la posibilidad de realizar ensayos multicanal. Un solo osciloscopio que puede actuar como múltiples receptores y ejecutar medidas en paralelo utilizando hasta 4 canales sincronizados. MiGo permite inspeccionar las interferencias entendiendo las emisiones electromagnéticas en distintos dominios, tiempo, frecuencia, dominios estadísticos, y utilizando también las funciones del trigger propias del osciloscopio, se nos facilita la detección de eventos raros y la búsqueda de peores casos de funcionamiento o aquellos que maximizan los niveles de emisiones. Además, es una solución que nos permite ahorrar tiempo y dinero, acelerando las medidas y eliminando la necesidad de adquirir instrumentos específicos. Al ser MiGo implementado a través de software, es fácil de actualizar y no requiere de un receptor EMI dedicado. Finalmente, MiGo nos ofrece un procesado ilimitado. Mides una sola vez y luego trabajas con los datos todas aquellas veces que lo necesites. Al conservar los datos en el dominio del tiempo, puedes explorarlos, tratarlos a demanda, incluso mucho después de haber completado los ensayos. Algunas de las aplicaciones claves son las que están habilitadas por las ventajas únicas que mencioné sobre MiGo. En primer lugar, hablaremos de los setups optimizados, porque nos permiten reducir las iteraciones innecesarias y encontrar muy rápidamente aquellos casos de funcionamiento que maximizan las emisiones. Recordad que con MiGo siempre tendréis las medidas finales, como aquellas del detector de quasi-pico y del detector 6PR average. Un ejemplo de estos setups optimizados son aquellas medidas en donde todas las líneas de la listen se pueden evaluar simultáneamente. MiGo nos permite simplificar los ensayos, ya que también podemos probar todos los detectores y configurar trazas inclusive con distintos anchos de banda de resolución. Y esto nos permite construir el conjunto de resultados finales utilizando una única captura en el dominio temporal. Para los ensayos in situ, MiGo también es ideal, ya que cuando estás en una prueba in situ es sumamente importante ser eficiente en el tiempo. Podemos utilizar MiGo para conectar al instrumento diferentes antenas como la antena loop para campo magnético, la antena bicónica, la antena logoperiódica, pero también podemos reducir los tiempos de captura y de esta forma mantener el ruido ambiente mucho más estable, detectando eventos transitorios en el ambiente y eliminándolos de los resultados a través de técnicas de cancelación. En cuanto al Troubleshoot Plus, nos referimos a una gran facilidad que ofrece el MiGo al momento de correlacionar en tiempo real medidas relativas y absolutas, como en el caso que utilicemos sondas de campo cercano mientras trabajamos directamente sobre un prototipo y modificaciones del circuito y comparamos estos resultados contra aquellos que hemos obtenido, por ejemplo, en cámara anecoica. Sobre el desempeño del sistema, quiero destacar tres aspectos. Por un lado, la exactitud y la precisión. Ambas han sido corroboradas por institutos metrológicos nacionales, que además son laboratorios acreditados ISO/IEC 17025 y forman parte de la red A2Lab. Algunos de ellos son, en España, el INTA, en República Checa, el CMI, nuestro partner para las calibraciones de MiGo, en Suecia, RISE y en Turquía, Tubitak. Y es que MiGo ha sido diseñado para ser compliant por diseño. ¿Y esto qué quiere decir?
Pues que todos los algoritmos de MiGo están ajustados y optimizados para cumplir con las exigencias de la norma CISPR 1611. Y todos estos resultados también han sido verificados experimentalmente y de forma independiente por universidades y centros de investigación. Además, MiGo ha sido comparado directamente con soluciones comerciales de grandes marcas. En un estudio se reunieron 3 modelos de receptores de una marca y 10 de otra. Y se comprobaron que no solamente los resultados de las calibraciones obtenidas para estos instrumentos son equiparables a las del MiGo, sino también se compararon situaciones realistas de ensayo y resultados de medidas de señales moduladas con modulaciones complejas. En todos estos casos, MiGo arrojó resultados que son tan buenos o en algunos casos mejores a las alternativas que pudieran llegar a ser incluso hasta 20 veces más costosas. Pues genial, ahora vamos con la demo técnica del MiGo. Podremos ver en acción todas las ventajas y funcionalidades que hemos comentado anteriormente. Adelante con la demo. Buenas, mi nombre es Mar García y nos encontramos en los laboratorios de MC para una primera demostración del MiGo. Seguidme. Para la primera demostración del MiGo estaremos haciendo un ensayo de conducidas de un producto del mercado. En este setup contamos con una Listen Detect Box y un Picoscope de la serie 5000 con 4 canales. Gracias a la función multicanal del MiGo podemos medir las 4 líneas de la Listen simultáneamente. Sin embargo, como se trata de un producto monofásico, simplemente estaremos utilizando 2 canales. Ahora vamos a realizar las medidas con el MiGo. En primer lugar, tenemos el receptor. Aquí podemos escoger entre los diversos tipos de receptores para los que tengamos contratados el software de MiGo. En nuestro caso utilizaremos el PS-MSO. Una vez lo tengamos seleccionado en el receiver, lo conectaremos. Este proceso suele durar unos pocos segundos. Tras esto contamos con el panel de setup. Aquí tenemos las características del receptor, donde podemos especificar el tipo, el número de serie, el modelo, el fabricante, incluso la fecha de calibración. Por otro lado, tenemos el Signal Path. Este campo de texto nos deja introducir los componentes que se hayan utilizado para nuestro setup, como por ejemplo transductores, preamplificadores, atenuadores, etc. Seguidamente encontramos un apartado donde poder escribir las características del dispositivo a ensayar y finalmente comentarios. Pasaremos ahora al panel de adquisición. En este panel podemos configurar los canales de entrada. Como podéis ver, para este Picoscope tenemos 4 de los canales, pero ya que estamos utilizando una Listen monofásica, utilizaremos únicamente el canal A y B. En este apartado de aquí podemos configurar el rango vertical, aunque yo siempre recomiendo utilizar Autoscale para las primeras medidas, ya que nunca sabremos qué nos vamos a encontrar. Este Autoscale nos actualizará automáticamente el rango vertical y posteriormente está bien quitarlo para hacer las medidas finales. Después encontramos la impedancia de entrada. Para el caso del Picoscope que estamos utilizando, esta puede ser de 1 megaohmio o de 1 megaohmio AC. Como bien sabemos, el Picoscope necesita de una impedancia de entrada de 50 ohmios que ponemos como una resistencia auxiliar. Por otro lado, contamos con el apartado de Overload. Este es un indicador que se encenderá en caso de que las medidas obtenidas superen el rango vertical especificado. Seguidamente encontramos el Trigger, con los distintos niveles que se pueden especificar para cada canal. Seguidamente tenemos parámetros adicionales, como puede ser el Hardware Bandwidth. Mediante este cuadro de diálogo podemos establecer el bandwidth completo o tan solo 20 MHz. Generalmente recomendamos utilizarlo en full. Pasamos ahora a los Acquisition Settings. Esta parte es la que más solemos modificar, ya que cuenta por un lado con las especificaciones del tiempo que nos servirán para la medida final y por otro lado el sampling. El sampling podemos configurarlo mediante el número de muestras por segundo y por el número de bits. En los casos en los que estos números de muestras no permitan el número de bits especificados, se cambiará automáticamente. Para las medidas que vamos a hacer a continuación, utilizaremos un 12 bits y
250 megasamples por segundo. Finalmente contamos con el botón de resample. Este nos servirá para hacer las medidas en tiempo real. Pasamos ahora a la parte del processing. Para el procesado del señal, en primer lugar seleccionaremos el canal con el que queramos trabajar. Empezaremos por el canal A. Seguidamente estableceremos el rango frecuencial para conducidas, que se trata de 150 kHz hasta 30 MHz. A continuación, seleccionaremos el Resolution Bandwidth deseado. En nuestro caso queremos que sea normativo con CISPR16, pero si quisiéramos hacerlo, podríamos cambiarlo a Custom y poner el Resolution Bandwidth que deseamos. Luego podemos aplicar factores de corrección. Para la leasing que estamos utilizando, el canal A tiene la línea 1. Finalmente elegiríamos el tipo de medida que se realiza, que puede ser de voltaje, de corriente, campo eléctrico, campo magnético o incluso potencia. Para este caso utilizaremos voltaje. Seguidamente, para el canal B, utilizaremos el mismo rango frecuencial, el mismo Resolution Bandwidth, pero un factor de corrección distinto. Así que es necesario cambiar este. Para este canal B utilizaremos la línea neutra. Una vez establecidos los procesos que debe capturar el Picoscope, pasaremos a la parte de análisis. En el análisis, cada uno de los procesos cuenta con su propio identificador. Estos procesos también se pueden modificar poniéndoles un nombre, como por ejemplo línea 1 o n de neutro. Si pasamos al análisis, veremos cómo se ha añadido el nombre al process. Para la línea 1 utilizaremos el primer eje para hacer una representación del dominio temporal. El tipo de trazas puede ser una traza que se borra y se escribe, una traza que mantiene los máximos, una que mantiene los mínimos, un linear average o un log average. En el eje 2 utilizaremos las medidas de análisis en dominio frecuencial. La escala generalmente para este eje suele ser logarítmica. El detector lo pondremos en cuasipico y utilizaremos como estándar para los límites el de clase B. Automáticamente se nos pondrán los límites en este apartado. Podríamos añadir también bandas de exclusión, que permitirían que algunas zonas, como por ejemplo el Wi-Fi de 2,5 GHz, no se viera representado. Sin embargo, en este caso no es necesario. Podemos añadir cuantos detectores queramos en un mismo eje, siempre que estemos utilizando el mismo tipo de análisis. A continuación utilizaremos el detector de average. Para el segundo proceso lo pondremos en el eje 3. Utilizaremos un análisis de NUC temporal y en el eje 4 utilizaremos un análisis frecuencial, con las mismas características que el anterior, el mismo estándar y límites. Una vez hemos generado los procesos, podríamos modificarlos en caso de ser necesario, como por ejemplo cambiando el tipo de detector, estándar, límites o exclusión bar, incluso el tipo de traza. Si en algún momento queremos borrarlos, sería tan fácil como pulsar una de estas casillas. Con el análisis acabamos toda la configuración de la medida. Ahora es el momento de pulsar Run Live Measure. El Run Live Measure configurará el Picoscope con los parámetros especificados y nos mostrará los resultados tanto en dominio temporal como en dominio frecuencial. En adquisición podemos observar cómo en ocasiones obtenemos overloads debido a las variaciones del rango vertical. Viendo que nos da problemas en overload, quitaremos el autoscale y usaremos un rango vertical de 200 mV para no superar el rango de la medida. Aunque la función de Run Live Measure puede ser muy útil a la hora de hacer debugging, debemos utilizar Final Measure para obtener los resultados más precisos posibles. Mediante esta función se pasan los parámetros de tiempo al instrumento y se hace la estimación espectral para obtener de esta manera los resultados finales. Como podéis observar, obtenemos el dominio temporal y el dominio frecuencial al igual que antes. Con la Final Measure realizada, podemos guardarla en un archivo .migo y .fdata. Para ello solo pondremos un nombre, como por ejemplo emi conducidas 1
y se guardará automáticamente en la carpeta de results. El proceso puede tardar unos segundos, contando que se están trabajando muchos datos, tanto a nivel temporal como a nivel frecuencial. En caso de que solo nos interese tener los resultados del dominio frecuencial, podemos ir a Settings y en Save and Export Settings modificar a no guardar Time Domain Data. Una vez hayamos terminado de guardar la medida, podemos obtener los resultados en la carpeta Resultados de el EMIGO. En este caso obtenemos un punto EMIGO para cada figura en el dominio temporal y un FData para cada figura del dominio frecuencial. En los resultados también obtendremos un PNG con estas figuras. Los archivos FData tienen los resultados en el dominio frecuencial para los detectores de pico, cuasi pico y average. Una vez que ha tomado la medida, podemos utilizar todo el procesado, análisis y adquisición para crear un método. Este nos permitirá realizar la medida de manera más rápida, cargando sencillamente el método cuando lo requiramos. En este caso vamos a llamarle emicon. Realizaremos una última medida tocando el dispositivo para ver cómo cambia el dominio frecuencial y hacer una comparativa con la anterior. Para evaluar las diferencias entre ambas medidas, en primer lugar la guardaremos como emicon2. Una vez tengamos guardada la medida, podremos utilizar Advanced Tools para comparar ambas. Desde el apartado Advanced Tools podremos realizar un análisis más detallado de las medidas. Para ello seleccionaremos un archivo en formato .emigo, para este caso utilizaremos la medida de conducidas 1 para el canal A, que se cargará en la interfaz del programa. Una vez la medida se haya subido, podremos observar su dominio temporal y su dominio frecuencial. Desde el apartado Standard Detectors podemos cargar los diferentes tipos de detectores para la misma medida. A continuación dejaremos solo el de cuasi pico y enseñaremos cómo funcionan los límites. Seleccionaremos el de clase B y podemos ver cómo se muestran todos los límites disponibles para clase B. En este caso cogeremos el de cuasi pico para conducidas. Una vez se muestre el límite, en Normative Makers podremos ver todas las frecuencias y en qué magnitud superan el límite especificado. Para verlo más claramente podemos utilizar cursors. Esta tabla puede exportarse en formato Excel. Además de los Normative Makers, también podemos realizar medidas comparativas. A través de Data Comparison seleccionaremos una carpeta, en este caso emicon2 para el canal A, y cuando la mostremos podremos ver las diferencias entre las dos medidas realizadas. Hasta aquí el apartado de Advanced Tools. Además de emisiones conducidas, el EMIGO también nos permite hacer ensayos de emisiones radiadas. Seguidme a la cámara anecoica. Para esta demostración hemos montado un pequeño setup con una fuente conmutada que estamos prototipando, una fuente de alimentación y además contamos con una antena VLOC que nos permite medir en el rango deseado. Ahora vamos a hacer las mediciones con el EMIGO. Venid. Para ello utilizaremos un picoscope de la serie 6000 que nos permite medir hasta el rango de 1 giga. En primer lugar, conectaremos el instrumento. Una vez lo tengamos conectado, cargaremos el método ya predefinido. Para este caso utilizaremos emirrat. El método nos carga toda la parte de adquisición, processing y análisis. Una vez se pulsa Release Method, podemos volver a modificar todos estos parámetros. Como ya conocemos previamente el dispositivo que estamos midiendo, sabemos que debemos poner un rango vertical de 0,05 voltios. De esta manera evitaremos overloads. Ahora usaremos el Run Life Measure. Una vez hacemos Run Life Measure, vemos la medida en dominio temporal y en dominio frecuencial. Como en el dominio temporal vemos que hay muy poco nivel, podemos reducir a un rango de 20 o 15 milivoltios
para tener una mejor resolución. Esto hará que la medida se vea mejor en el dominio frecuencial. Ahora realizaremos un Final Measure. Una vez realizada la medida, la guardaremos. En este caso, la llamaremos EMI-RAD1. Una vez la medida se haya guardado, iremos a Results y veremos los archivos .migo y .fdata. Dentro de Results encontraremos una imagen para el dominio temporal y una imagen para el dominio frecuencial. Si quisiéramos ver más frecuencias para la misma medida, podríamos añadir en el apartado de Processing una medida nueva para el mismo canal A con un distinto rango frecuencial. En este caso, mediremos de 90 MHz a 100 MHz con un Resolution Bandwidth de 10 kHz. Esto nos permitirá ver más detalle en la medida. También añadiremos una tercera medida de 115 MHz a 120 MHz. Cambiaremos ahora sus nombres para visualizarlos en el análisis. Añadiremos los dos procesos en el eje 3 usando un tipo de análisis frecuencial con escala logarítmica y un detector QP y la tercera medida en el Axis 4 con la misma configuración. Ahora realizaremos la Final Measure. Una vez obtenidos los resultados, podemos ver el dominio temporal del canal A, así como las diferentes gráficas del dominio frecuencial para los distintos rangos frecuenciales especificados. En este caso, si marcamos los data tips para la última medida, podemos ver que hay una diferencia de 400 kHz. Dado que la diferencia es de 400 kHz, podríamos buscar una fuente de ruido de 400 kHz en nuestro dispositivo. También podemos guardar estas cuatro medidas en Results. En este caso veremos distintos puntos EMIGO para cada process y las gráficas finales, tanto la de dominio temporal como las tres de dominio frecuencial. Hasta aquí la demostración de medidas de emisiones radiadas. Otra de las cualidades del EMIGO es que nos permite hacer ensayos de troubleshooting. Gracias a su rápida adquisición de las medidas, podemos observar dónde están los problemas de las placas. Esto lo podemos hacer mediante sondas de campo cercano. Mediante la medida de MaxHolt, podemos ver cuál es el punto de máxima emisiones que tenemos en la placa. Una vez descubierto dónde está el problema, podemos cambiar el diseño de nuestra placa y así mejorar los rendimientos en los tiempos de producción. Además, este proceso es muy sencillo gracias al Picoscope, un instrumento muy versátil que cualquier ingeniero electrónico debería tener. Muchas gracias por vuestra asistencia. Esperamos que os haya parecido muy interesante y a continuación seguiremos con la ronda de preguntas. Muy bien, pues continuamos y vamos a hacer un resumen de cuáles son las ventajas de utilizar EMIGO. En primer lugar, vamos a hablar de que es un software que se controla o que se correla con osciloscopios. Es decir, que tenemos la ventaja de la versatilidad y la agilidad que habéis visto para hacer las medidas de los propios osciloscopios, además de que es multicanal y multidominio. Vamos a tener tanto información sobre el dominio temporal del propio osciloscopio como frecuencial gracias al software de MiGo para incluso poder reoperar y hacer medidas a posteriori con nuestro software. Es no solo muy sencillo, muy ágil, sino que también pretende democratizar las herramientas MC porque es mucho más conveniente a nivel de precio y a nivel de prestaciones. Y además es un software que es conforme a normativa en su setup con los osciloscopios. En cuanto a cómo se configura, pues bien, si ya disponéis de un osciloscopio, simplemente tenéis que consultarnos sobre la compatibilidad de ese osciloscopio con el software de MiGo. Actualmente este software es compatible con muchos osciloscopios, tanto del fabricante Picoscope como con otros fabricantes como Tektronix o Rodsbard, dependiendo de los modelos y dependiendo de las familias de estos fabricantes. Simplemente tenéis que consultarnos sobre la compatibilidad y se puede adquirir únicamente el software
y si queréis accesorios que podáis necesitar como LiSense o sondas de campo cercano para emisiones radiadas. Y si no tenéis el osciloscopio y estáis buscando un osciloscopio, tenemos preparados una serie de kits o de sets de software, EmiGo, osciloscopio y resto de accesorios, pero que es muy flexible y se adecuará mucho a la necesidad del dispositivo bajo prueba que tengáis. Si es un dispositivo que necesita una LiSen monofásica, si es trifásica, si el rango de frecuencias es más pequeño o más grande en el que queréis hacer ese barrido de pues, a esas medidas de MC. Un ejemplo de un set muy bueno de EmiGo para medida de conducidas es el software de EmiGo con un osciloscopio de la serie 5000 de Pico, de 4 canales y 200 MHz, y una LiSen trifásica del fabricante Techbox de hasta 32 amperios de corriente que tiene las líneas independientes, junto con la formación de cómo se utiliza este sistema, software EmiGo con el resto de instrumentos, también formación dedicada a los instrumentos, todo en el entorno de 12.000 euros. Hablamos de software, osciloscopio y una LiSen también muy buena trifásica. No obstante, ya decimos, es muy configurable y se adapta, dependiendo de los instrumentos que se acoplen al software, a las necesidades de medida de vuestro duto. Por último, vamos a dejar aquí nuestro contacto, tanto de correo electrónico como de teléfono, para cualquier consulta respecto del software de EmiGo, de su comercialización, incluso su demostración o su prueba si lo necesitáis con vuestros dispositivos. Sabéis que EmiGo está desarrollado por MC Barcelona, que es una empresa que se dedica no solo a la fabricación de este software, sino que también es partner tecnológico en servicios de cámara anecoica y también de formación de MC en lo que podáis necesitar, tanto en diseño como en normativas. Y nosotros, Datatec, comercializamos el software de EmiGo, pero también somos distribuidores oficiales de muchos fabricantes del mercado de instrumentación, como los que podéis ver ahora mismo en pantalla. Y ahora sí, pasamos al turno de preguntas y estamos abiertos a que nos hagáis todas las consultas que consideréis necesario para poder demostraros la versatilidad y la agilidad que tiene este software en vuestras aplicaciones de MC. Voy a abrir el menú de preguntas y las leeré en voz alta para que podamos contestar a las preguntas, tanto Marco, Jordi como yo mismo. Esperamos por aquí vuestras preguntas. Preguntan ya por aquí Marco y Jordi al respecto de los plazos de entrega del software, de cuánto tardaría desde que se compra un software hasta que se dispone de la herramienta en el laboratorio. Vale, bueno, muchas gracias por la pregunta. A ver, aquí hay dos posibles escenarios. El primero es si estamos hablando de EmiGo sobre un osciloscopio que ya esté actualmente soportado. En esos casos, la entrega es inmediata y, bueno, salvo el tiempo que consideremos conveniente con el cliente para agendar las sesiones de formación y de puesta a punto. Pero es muy, muy rápido. El otro escenario es aquel en el que se requiera hacer una adaptación del software para funcionar con un determinado instrumento. Asumiendo de que esto es posible y que las características del hardware así lo permitieran, podemos estar hablando de un plazo de 6 semanas para hacer los ajustes en el control de instrumentación y tener el EmiGo completamente soportado para ese instrumento en cuestión. Muy bien. Se pregunta también al respecto, pregunta también repetida esta mañana sobre la compatibilidad de software con otros osciloscopios. Nos preguntan en particular qué osciloscopios son compatibles con EmiGo actualmente y qué ocurre con aquellos osciloscopios que no son compatibles actualmente de cara a futuro. No sé si quieres responder tú. Sí, en el RODE tenemos el R164, ¿vale? Que tiene varios modelos, creo que llegan de 1 giga hasta, no sé si eran 3 gigas o 6 gigas. Y es como comentaba Marco, al final, para estos osciloscopios ya tenemos la entrega inmediata.
Cualquier otro osciloscopio de LODE sería consultarlo, ¿vale? Nosotros analizamos en cuanto a memoria, ancho de banda, tasa de muestreo y valoramos si el osciloscopio, eso simplemente con el modelo, si es apto o no. En caso de que sea apto, se decida proceder, el cliente envía el osciloscopio, nosotros validamos y desarrollamos el software adaptado a ese instrumento y luego ya volvemos a cambiar el osciloscopio al cliente y le impartimos la formación, ¿vale? La puesta a punto y formación del software en casa del cliente. Sí, también actualmente tenemos soporte para Picoscope, familia 5000, 3000, la 3000E, que es una familia nueva muy chula. Para la 2000, que es la de gama más baja, aquí, bueno, lo que habría que ver ya no es tanto si el software es capaz de adaptarse, que en gran medida sí, sino es qué limitantes te dan determinados tipos de instrumentos que te puedan comprometer el tema de 100% compliant con SysPR 1611, ¿no? Que inclusive si el Amigo lo podemos hacer compatible, luego, pues por alguna limitante del hardware, esto sí que te podría penalizar en algún aspecto de performance. Pero bueno, como decía Jordi, todo esto, una vez sepamos el modelo exacto del cual estamos hablando, rápidamente lo analizamos y os damos respuesta y a partir de aquí, pues, las distintas, ¿no? Posibilidades. De acuerdo. Muy relacionada también otra pregunta de Francisco en este caso que dice: la compatibilidad de los osciloscopios determina la programación, que la programación funciona, pero otra cosa serán las prestaciones que se pueden obtener. Sensibilidad, entre paréntesis, dependerán del ENOP, del número efectivo de bits, del ancho de banda, etcétera. Es una pregunta abierta. Sí, sí, efectivamente. Por eso hay unos osciloscopios sobre los cuales Amigo ya han pasado todas las validaciones que hacíamos referencia y son osciloscopios que recomendamos. No necesariamente significa esto que sean los únicos ni necesariamente los mejores, pero son aquellos que nosotros hemos encontrado en esta relación muy buena prestaciones, precio y el resto de características prácticas. Entonces, pues claro, aquí hay un punto en que se tiene que analizar para un determinado tipo de osciloscopio si la resolución es lo suficiente, si el nivel de ruido del osciloscopio es suficientemente bueno, y también tener en cuenta qué aplicación estás buscando tú, ¿no? Porque no todas las aplicaciones tienen el mismo nivel de exigencia. Entonces, a veces, uno de los errores habituales que se cometen es la utilización de un receptor que perfectamente podrías estar utilizando para ensayos espaciales o de características militares en una situación de industria general, en donde tienes un sobredimensionamiento de las necesidades reales de medio. Y aquí pues sí que contar con nosotros para que os podamos orientar tanto el equipo de DataTech como el MS Barcelona en cuál es la opción más adecuada para vuestras necesidades. Eso es. Pensemos también en que buscamos que los osciloscopios tengan una profundidad de memoria suficiente como para poder hacer todo ese procesado de datos de dominio temporal a dominio frecuencial, y que el sampling rate, es decir, la tasa de muestreo del osciloscopio, también es clave en cuanto a la velocidad de las medidas. Eso es lo que ha tocado también Mark en el apartado de demostraciones sobre qué se puede hacer con la tasa de muestreo del equipo. Al respecto, también hay una pregunta en cuanto al licenciamiento, de cuál es el precio solo del software sin osciloscopio, en el caso de que ya exista un osciloscopio. Hay dos niveles de licenciamiento actualmente en EmiGo. Tenemos el EmiGo específico para medidas de conducidas, o digamos que tiene una limitación hasta los 200 MHz. Y otro que es por encima de 200 MHz, es decir, fundamentalmente hasta 1 giga para hacer esas emisiones, medidas de emisiones radiadas. En el caso de hasta 200 MHz, el software tiene un coste de unos 6.000 euros. Y en el caso de por encima de esos 200 MHz hablamos de 9.000 euros. Pero es cierto que con los sets de instrumento más o osciloscopio más softwares y instrumentos, digamos, adicionales como las LISEN o sondas de campo cercano, podemos ofrecer sets muy competitivos en precio junto con todas las funcionalidades del software.
No sé si hay alguna pregunta más. Dejo unos segundos por si hay alguna consulta más que os haya surgido ahora mismo y en caso contrario nos podéis hacer llegar las consultas por correo electrónico o por teléfono y tanto Marco, Jordi como yo mismo estaremos encantados de responderos por correo y daros soporte con vuestras aplicaciones de medida. Así que si no hay más preguntas por aquí, creo que no. Lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Esperemos que el apagón no os haya afectado de una manera más allá de que tengáis que tirar alguna cosa del congelador y que tengáis una buena tarde. Muchas gracias. Vale, gracias, adiós.